Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos. Hemos venido a adorarte en espíritu y en verdad. Te alabamos en tu sábado glorioso, en tu día santo. Padre, estamos honrados porque en cada uno de nuestros hogares sabemos y estamos sintiendo tu presencia. Hemos sacado este momento en tus horas sagradas para estudiar en tu palabra. Queremos, Padre, que sea el invitado o no, que cada palabra que salga de los labios de tus siervos sean palabras tuyas, Padre, edificadas y aprobadas por ti. Permite, Padre, que cada pregunta que se haga a través de este estudio puedan ser contestadas siempre bajo un así dice Jehová. Las personas no han venido a escuchar la opinión del hermano Edwin, Padre. Han venido a escucharte a ti. Manifiéstate con poder en medio de nuestros hogares. En este preciso momento, nuestros hogares están levantando un altar en el cual tu nombre es el único que ha de ser exaltado. Bendícenos grandemente. Bendice a los que están por conectarse. Bendice a los que este mensaje le ha de llegar a sus manos para escuchar. Que puedan ser edificados en cualquier momento, que estas palabras puedan ser escuchadas. Todo esto te lo suplicamos y ya de antemano te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estoy muy contento. Veo que el poder de Dios se está manifestando de forma real en medio de este grupo maravilloso. Vemos que estamos creciendo como familia espiritual y estamos alcanzando a un sinnúmero de personas sin darnos cuenta, mis queridos hermanos. El Señor nos está preparando. Están los momentos escritos en la palabra de Dios, están por suceder. Y yo alabo y glorifico porque ustedes como pueblo de Dios están diciéndole a Dios en este preciso momento: Padre, mi prioridad eres tú. Queremos ser preparados para los eventos que han de suceder, pero queremos ser preparados por ti para estar listos. Ojalá, es mi deseo y mi anhelo, que todos podamos ver a Jesús venir en gloria, pero no para huir, sino para que entendamos que Él viene para socorrernos, a llevarnos a vivir con Él a las mansiones celestiales. Mis queridos hermanos, esta serie de la historia de la redención está llegando a un ámbito sumamente importante para el pueblo adventista de hoy en día presente. Necesitamos saber en la condición que nos encontramos y lo que el Señor desea como su pueblo,
que nosotros hagamos y qué cosas desea el Señor que nosotros mantengamos firmes, que no las cambiemos, mis queridos hermanos. La semana pasada estábamos estudiando sobre la muerte de Esteban, un siervo de Dios que murió, dio su vida por mantenerse fiel a Dios. Habíamos dicho que tú y yo no estamos exentos de poder pasar por los mismos caminos, pero Dios tenía un propósito con esa muerte de Esteban. Y nos quedamos en una pregunta, y ahí fue que dejamos ese capítulo con una pregunta sin contestar. Y era, ¿cuál era el plan de Satanás? ¿Y cuál es el plan de Dios con Saulo? Quería dejarles saber que en nuestro diario vivir, tanto Satanás como Dios ha hecho un plan con cada uno de nosotros. Queramos nosotros o no aceptarlo, Dios te ha creado con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida, pero también el enemigo ha trazado ¿qué? Un plan. Entonces nos encontramos en la encrucijada de la vida en la cual tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a nosotros seguir? ¿Qué plan nosotros vamos a escoger para el de nuestra vida? ¿El que ha plantado Satanás o el que ha plantado Dios con cada uno de nosotros? Nosotros sabemos, dice aquí, la sierva de Dios al final del capítulo 36 dice, Saulo, después de la muerte de Esteban, dice, continuó persiguiendo a la iglesia de Dios. Saulo no cambió inmediatamente después de la muerte de Esteban. Saulo continuó persiguiéndola, lanzando a las personas a la cárcel, prendiéndolos de su casa y entregándolos a sacerdotes, a los gobernantes, para que los encerraran en las cárceles, y a muchos de ellos se les dio muerte por este movimiento liderado por Saulo. El celo con que lanzó esta persecución constituyó un terror para los cristianos en Jerusalén. Dice que las autoridades romanas no hicieron ningún esfuerzo especial para detener la cruel obra de Saulo. Por el contrario, en secreto ayudaron a los judíos con el fin de reconciliarse con ellos y asegurarse sus favores. Ahora, esta parte era sumamente importante, que dice la sierva, dice, el erudito Saulo fue un instrumento poderoso en las manos de Satanás. Escuchen bien, Saulo fue un instrumento poderoso en las manos de Satanás para llevar adelante su rebelión contra el Hijo de Dios. Ahora, aquí yo quiero que ustedes comiencen a pensar, porque yo quiero que ustedes entiendan que Saulo pertenecía a qué pueblo. ¿A qué pueblo pertenecía Saulo? The Jews. Pueblo de Dios, el pueblo judío, gracias, Diosito. Pero aquí la sierva de Dios dice que él, estando como líder de iglesia, fue un instrumento poderoso en las manos de ¿quién? De Satanás. Y era una segunda pregunta que no nos quedamos con contestar la semana pasada, y hoy vamos a desarrollar este tema de cómo es posible, mis queridos hermanos, que nosotros llevemos tantos años dentro de la iglesia, estemos diezmando, estemos cantando, estemos predicando, estemos ministrando la palabra de Dios, y aún así nuestras vidas no hemos pasado por la conversión. No hemos sido convertidos por Dios. Y pensamos que todas las obras que estamos haciendo, que son muy buenas, son del agrado de Dios, pero en el ojo de Dios, cuando el Señor nos comienza a examinar, comenzamos a ser evaluados y caemos en el renglón, como dijo la sierva de Dios. Dice que Saulo fue un instrumento poderoso en las manos de Satanás, mis queridos hermanos. ¿De quién tú eres instrumentos en esta tarde? ¿A quién tú le estás sirviendo, mis queridos hermanos? ¿Has sido convertido o piensas que has sido convertido? Interesante ese punto. Entonces dice, pero hubo alguien más poderoso que Satanás que había seleccionado a Saulo para que ocupara el lugar del mártir Esteban. Y yo quiero que ustedes entiendan que Dios tiene un plan para ti, para mí. Tú y yo hemos sido seleccionados. Usted no está en esta tarde conectado aquí
por pura casualidad. Dios quiere dejarte saber en esta tarde, I have chosen you. Yo te he escogido a ti. Te estoy preparando para la obra que tienes que realizar. Pareciera que ya es tiempo to give up, de darnos por vencido, que ya tenemos que retirarnos y dejar que otras personas ocupen nuestros lugares. Pero Dios te está diciendo en esta tarde, todavía quiero contar contigo. Aquellos que tú quieres que te reemplacen todavía no entienden el propósito de su vida, mi propósito con ellos. Pero Dios sí tiene un propósito con cada uno de nosotros. Interesante ese punto. Dice también, Saulo no fue miembro del Sanedrín hasta después de la muerte de Esteban, cuando se le eligió para ocupar un lugar en ese cuerpo, teniendo en cuenta la parte que había desempeñado en esa oportunidad. Ahora, Saulo, después de la muerte de Esteban, se convirtió prácticamente en otro líder, miembro de la junta de la iglesia. Mira qué cosa. Y ahora, con más responsabilidad de representar a Dios, pusieron a Saulo con el único propósito de utilizarlo a él para que le diera muerte y persiguiera a aquellos creyentes que ahora seguían a Jesucristo. Entonces entramos a lo que es el capítulo 37, que viene siendo la conversión de Saulo. Saulo tuvo que pasar por un proceso de conversión. Y yo quiero que ustedes entiendan que el proceso de conversión de Saulo pasó después de él siendo miembro de la iglesia. Pasó después de él siendo miembro de la junta de la iglesia. Significa que ya Pablo era líder, había aceptado la palabra de Dios, había crecido en la palabra de Dios, tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero Pablo aún no había sido convertido. Y en este preciso momento yo quiero que cada uno de nosotros nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y analizando los actos, la forma de actuar de Saulo, usted pueda pensar si en esta tarde nosotros nos podemos relacionar con Saulo. Que aunque estamos dentro de la iglesia y estamos haciendo muchas cosas, todavía no hemos sido tocados y convertidos por el mismo Dios. Entonces comencemos. Dice que Saulo había algo en su mente que lo seguía perturbando. ¿Qué era ese evento que había sucedido que Saulo en su mente no podía borrar? Lo estaba persiguiendo, lo estaba torturando ese evento. ¿Cuál fue? La muerte de Esteban. La muerte de Esteban. Esa muerte de Esteban conmovió a la mente y al corazón de Saulo, al punto tal que se cuestionó Saulo si lo que había hecho era correcto o no. Ahora Saulo estaba en una encrucijada que él decía, espérate, que no puedo entender que cómo es posible que este hereje que sigue a Jesús, que es un farsante de la ley judía, cómo es posible que este hombre antes de morir se le manifieste Dios y se le revele de la forma como se le fue revelada. Y él no podía entender cómo este individuo que él pensaba que era lo peor del mundo tenía el favor de Dios. Y era algo que constantemente le estaba ahora torturando a su mente. Pero mira lo que pasa después, dice, ¿quién vino y trató se dio cuenta de que la mente de Saulo estaba como que conmoviéndose y lo convenció para que volviera a la fe equivocada? ¿Quiénes vinieron y cambiaron la forma de pensar de Saulo para que volviera a él a estar persiguiendo y a matando a más cristianos? ¿Quiénes fueron los que trabajaron con la mente de Saulo nuevamente? Dice que los sacerdotes, los mismos miembros de la iglesia, me imagino yo, dice priests and rulers. Ahí está. Eso mismo. Eran los sacerdotes y los gobernantes. Dice, finalmente lo convencieron de que Esteban era un blasfemo
que Jesucristo a quien él predicaba era un impostor y que los que desempeñaban oficios sagrados eran los que debían tener la razón. Y le dijeron, mira Saulo, ¿cómo tú vas a pensar que nosotros los líderes de la iglesia vamos a estar equivocados? Cuando todos estuvimos de acuerdo de que se le diera muerte a Jesús, cuando todos estuvimos de acuerdo de que se le diera muerte a Esteban, ¿tú piensas que nosotros los líderes de la iglesia vamos a estar equivocados? Y como que Saulo pensó, bueno, no, porque ustedes son los líderes a los cuales Dios les habla y Dios les utiliza. Y mira cómo comenzaron a trabajar con la mente de Saulo. Y pregunta que yo les hago, mis queridos hermanos, ¿nosotros los líderes nos podemos equivocar? ¿Sí o no? Seguro que sí. Absolutely yes. Claro que sí. Es más, le voy a decir más. Le voy a decir más. Y esto está siendo grabado para que todos puedan escucharlo. Nos podemos equivocar y mucho cuando comenzamos a hacer las cosas como nosotros pensamos que es mejor y no dejamos que sea Dios el que nos diga cómo hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Cometemos más errores cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando estamos haciendo planes, estamos haciendo preparativos y cosas. Cuando sacamos a Dios en el plan de consultar con Él nuestros proyectos, nos equivocamos más que cuando permitimos que sea Dios el que nos dirige. Escuchen eso. Y aquí estamos viendo que los líderes estaban tratando de convencer a Saulo de que lo que había sucedido estuvo bien, que ellos son los líderes y que todo estaba bien. Entonces dice que indujo a Saulo, según el espíritu de profecía y la palabra de Dios, a dedicarse voluntariamente a perseguir los creyentes. ¿Qué fue lo que motivó o indujo a Saulo a que él dijera, yo me voy a voluntariar a perseguir a todos los creyentes y a darle muerte a toda esa gente y a meterlo preso? Había algo que tenía Saulo que fue lo que lo impulsó a hacer todo esto. Y esta palabrita que estoy buscando es la que da el comienzo a la caída de muchos de nosotros, los líderes, de cuando hacemos las cosas que aunque aparentan ser buenas, ante los ojos de Dios siguen siendo desaprobadas. ¿Qué fue lo que indujo a Saulo a dedicarse voluntariamente a perseguir los creyentes? ¿Alguien se recuerda? Convicción. Convicción. Ok, busca algo más. ¿Alguien más? Once he made up his mind that he was right, Oh, he just decided that that was the right thing to do. He was convinced by the priest and the rulers, and he was convinced that that's it. This is what he had to do. interesante este otro punto que dice Sebi. Cuando él pensó y se convenció de que lo que estaba haciendo estaba correcto y los líderes estaban apoyando a esta idea, dijo que lo iba a hacer. Mírense en esto, otra palabrita más. Todo lo que dijeron que estaba bien, pero quiero que analicemos este aspecto que dice la sierva de Dios. Dice, su celo lo indujo, escuchen en esto, el celo lo indujo a dedicarse voluntariamente a perseguir los creyentes. Logró que algunos santos fueran arrastrados ante los concilios, encarcelados o condenados a muerte sin ninguna evidencia de ofensa, salvo su fe en Jesús. De un carácter similar, aunque orientado en otra dirección, era el celo de Santiago y Juan cuando querían que descendiera fuego del cielo y consumiera a los que habían despreciado y se habían burlado de su maestro. Yo quiero que nosotros entendamos el celo que tenía Saulo. Muchas de las acciones que motivaba, impulsaba a Saulo a hacer sus cosas era el celo de querer hacer las cosas dentro de lo que él pensaba que estaba bien, dentro de lo que le habían enseñado a él que estaba bien, y él no iba a permitir que nadie cuestionara a sus líderes religiosos que dijeran que lo que ellos habían dicho era falso. Y dentro de ese celo que él tenía errado, fue movido el impulso a todas las acciones negativas que él comenzó a hacer. Y muchas veces nuestro celo
también nos mueve a hacer ciertas cosas dentro de la iglesia que no son aprobadas por Dios. Y dimos más a los hermanos y bendecirlos a ellos. Interesante ese punto. Nuestro celo a que las cosas se tienen que hacer a nuestra manera afecta más a que nosotros entendamos que nosotros tenemos que, cuando nosotros hacemos las cosas, las tenemos que hacer como Dios las aprueba. Pero muchas veces el querer hacer las cosas a nuestra manera y nuestro celo de que tienen que ser de esa manera puede ser más daño que bien. Y miren en este aspecto, voy a ir desarrollando esto. Dice, este tipo de celo que tenía Saulo lo llevó a hacer ¿qué cosa? A perseguir a los cristianos, ¿es o no es? A matarlo, a darle muerte. ¿Cuál era el crimen de esta gente? Tener fe en quién? En Jesús. Este tipo de celo que tenía Saulo, ¿era un celo correcto? ¿Sí o no? A ver. Un celo guiado por Satanás nunca es bueno. Buen punto. Entonces, si hago esta pregunta, ¿acaso todos los celos espirituales son aprobados por Dios? Podemos Oh. tener... Go ahead, Sebi. You No, go. no, I'm no, you talking go a ahead, long go lot. ahead, go ahead. Podemos tener un celo por nuestra iglesia, por nuestro templo, por nuestro Dios, o sea, para que todo haya mejor. Y para mí hay celos buenos y hay celos malos. Okay. So, Isabi, what opinion you have regarding that? I was gonna say, you know, there is different zeal for that we, you know, that we go for the Lord, but only the one that has a relationship with the Lord can have the right one, because the Lord is the one that is in charge. Interesante, thank you, Sebi. Sebi dice que hay muchos celos que pueden tener, pero aquel que está sujeto a nuestra relación con Dios es el que está correcto. Ahora, vuelvo y hago la pregunta. Ya veo que entre Josie y Sebi van por la línea de que no. Vuelvo y le hago la pregunta a alguno de ustedes. Y quiero que ustedes analicen en la forma de ustedes celar las cosas espirituales de la iglesia y todo. ¿Acaso todos los celos espirituales son aprobados por Dios? ¿Sí o no? Do you think that God approved all of them? Que ustedes tengan celos espirituales, porque ustedes quieren que todo quede bien y que tiene que hacerse de esta manera. ¿Son aprobados por Dios todos? ¿Sí o no? No. Yo digo que sí. Ya veo que sí, otro que no. Interesante ese punto. Ok, ahora voy a leer lo que dice la sierva de Dios y quiero que vayan analizando y pensando, porque quiero que miren, acuérdense que muchos de nosotros tenemos una tendencia a ser como Saulo. Y aún pensamos y actuamos y hablamos como Saulo dentro de la iglesia y pensamos que todo lo que hacemos, igual como lo hizo Saulo, está bien. Y mira lo que dice la sierva de Dios en este aspecto. Y por eso yo quiero que nos analicemos, porque mientras yo estudiaba este capítulo, yo he aprendido tanto. Mira lo que dijo la sierva. Dice, Saulo estaba por hacer un viaje a Damasco para atender negocios particulares, pero estaba decidido también a cumplir un doble propósito. Él no solo iba por negocios particulares, sino que tenía otro propósito. El otro propósito era al buscar de paso a todas aquellas personas que eran creyentes de Cristo. Con este fin, él mismo fue a la iglesia y fue ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no fue el que lo llamó. Su celo de querer hacer esta tarea y acabar con toda esta gente, eso le salió del corazón a Saulo, voluntariarse de hacer este trabajo misionero para la iglesia. Y viene y le dice al sumo sacerdote, necesito que me des una carta, que me des permiso, mediante la cual me autoriza a prender a todos los que son sospechosos de creer Jesús, para enviarlos por manos de mensajeros a Jerusalén, donde van a ser juzgados y castigados.
So, no era que él los iba a evidenciar. Si él sospechaba que tú eras un seguidor de Jesús, te ibas en el mismo barco. Mírate esto. Este era su celo moviéndolo para tratar de hacer las cosas justas. Y dice, se puso en camino lleno de fortaleza y el vigor de la virilidad e impulsado por el fuego de un celo equivocado. Escuchen esto, lo que dice la sierva de Dios. Se puso en camino lleno de fortaleza y el vigor de la virilidad e impulsado por el fuego de un celo equivocado. No todos los celos, mis queridos hermanos espirituales, son aprobados por Dios. Interesante. Una pregunta. Diga. ¿El celo de Saulo, tú lo consideras espiritual o religioso? Buena pregunta. El celo de Saulo era más un celo religioso. Ahora, si tú le preguntas a Saulo cómo él defendería su celo, él te va a decir por su forma espiritual lo estaba haciendo. ¿Me va entendiendo los ámbitos? El celo de Saulo era más un celo religioso por las cosas de la iglesia, defender las cosas de la iglesia. Pero esa era su forma espiritual de ver las cosas. ¿Me va entendiendo? Pero en realidad no tenía nada de qué, de espiritual. Porque no era aprobado por quién, por Dios. Y aquí está lo que quería dejarles saber, que muchas veces nosotros, nuestros celos, que nosotros pensamos que estamos espiritualmente, no son celos espirituales, sino son celos que tenemos por las cosas religiosas, que le damos más prioridad y más importancia a las cosas religiosas que a las cosas espirituales. Pero que pensamos que lo estamos, pero que pensamos que las estamos haciendo espiritualmente y que lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Interesante ese punto, ¿verdad? Porque mentalmente tú piensas que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo para Dios, para agradar a Dios. Pero la mano que está moviendo tus acciones es la de Satanás. Interesante este punto. Buena pregunta, gracias. Ahora dice aquí, dice, camino a Damasco, cuando ya iba él de camino a Damasco, ¿con quién se encontró Saulo? De camino a Damasco, ¿con quién se encontró Saulo? Con Jesús. Con Jesús. Ahora, mírense en esto. Otra pregunta. ¿Se encontró con Jesús? ¿Saulo lo reconoció, sí o no? ¿Saulo reconoció a Jesús, sí o no? Sí, lo reconoció. Cuando Jesús le habló, lo reconoció. Ok, ¿alguien más? Dígame. Ok, ¿qué más? ¿Alguien piensa que Saulo lo reconoció, sí o no? Yo creo que no lo reconoció porque le dijo quién eres, Señor. Muy bien, le hizo la pregunta, ¿quién eres? Luis, ¿tiene algún comentario? No, ya lo dijo la hermana María, ya, era lo mismo. Muy bien, ahora, mírense en esto, quiero que analicemos todo esto porque es sumamente importante estos detalles. Saulo, movido por su celo, sirviendo a Dios, queriendo agradar a Dios, siendo un líder del Sanedrín, era un religioso, fue uno de los que utilizó la palabra de Dios que estudiamos la semana pasada, la misma palabra de Dios para acusar a Esteban para que le dieran muerte. Ahora estamos viendo a este hombre que espiritualmente está en lo más alto, se cree lo mejor, se encuentra con Dios y le pregunta quién es. Interesante ese punto. Interesante ese punto, que nosotros digamos que somos cristianos, que vamos a la iglesia todos los sábados, damos los diezmos, cantamos, y nos topamos con Jesús y tengamos que preguntarle quién es. ¿Qué quiere decir esa pregunta cuando nosotros estamos delante de Jesús y tenemos que preguntarle quién es? ¿Qué significado tiene para ti el hecho de que tú tengas que hacerle esa pregunta? What did that mean for you? A ver.
Estás delante de Jesús y le tienes que decir, ¿quién eres? It means you don't know him. Ahí está, me gustó ese punto. Un buen Eso punto. significa de que él nunca tuvo esa relación directa con Jesús y cuando oyó su voz no le conoció. Es igual que si tú tienes un amigo, si siempre hablas con él, tú le vas a conocer su voz donde quiera que esté. Aunque él tenía esa posición tan alta, lo de él no era una relación directa con Dios. Nunca tuvo esa relación con Dios, así que no lo iba a conocer. Interesante. Muchas gracias por esa aportación y es muy válida y la de Mateo. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que, Edwin, dígame, Efraín. yo pienso que Pablo nunca conoció al Señor, sino él conoció lo que le enseñaron, las doctrinas. Pero el dueño de la doctrina, él nunca la conoció. Por eso es que cuando a él pregunta quién eres, porque él no sabe quién le está hablando. Eso sí, él era celoso en la iglesia con todo, pero él no conocía quién era Jesús. Interesante ese punto. Es más, gracias a todos, porque creo que vamos por la misma línea de pensamiento. Y quiero que entiendan que habemos muchos hermanos aún nacidos en la iglesia, nacidos, criados en la iglesia, que conocemos la letra, conocemos la Biblia, conocemos nuestras creencias. Y solo lo único que tenemos es, como dijo Efraín, un conocimiento de algo que ha sido enseñado. Hemos sido adoctrinados. Pero en esta tarde, mis queridos hermanos, cuando yo te quiero hablar de Jesús, yo no quiero adoctrinarte o darte conocimiento. Yo quiero enseñarte a que tú puedas desarrollar una experiencia, una relación genuina con el dador de la palabra. Es tiempo ya, mis queridos hermanos, que cuando nosotros nos dirijamos a nuestra iglesia, a nuestros cultos, dirijamos nuestras enseñanzas enfocadas en desarrollar una relación con Jesús. Que nosotros como familia queramos tener una relación con Jesús. Que le enseñemos a nuestros hijos que en su tiempo libre a solas, también ellos pueden relacionarse con ¿quién? Con Jesús. Que Jesús pueda ser un ser real en sus vidas. Así como dijo el testimonio de la hermana Mima, que fue tan maravilloso en el medio de su dolor, de la enfermedad del COVID, pareciendo que su vida se extinguía. Allí pudo ver a Jesús diciéndole, no te preocupes. You will get better. Te vas a sanar. Mira qué cosa maravillosa poder saber a un Dios que es real en nuestra vida, a solo seguir un Dios del que tengo solo mero conocimiento, mis queridos hermanos. Y tenemos muchos hermanos dentro de la iglesia que tienen muchos los conocimientos. Es más, tienen más conocimiento que yo. Pero de nada le vale el conocimiento que tengan si cuando Jesús esté delante de ti, tengas que hacer la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y en esta tarde te hago la pregunta para que te la contestes a ti a solas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces a Jesús? ¿Has escuchado su voz? ¿Has podido sentirlo? ¿Se ha manifestado en tu vida? Es más, sería terrible que me digas, sí, me recuerdo hace 30 años atrás cuando se manifestó en mi vida. Y después de eso no hubo más nada. Porque la relación de Jesús debe ser algo que debamos experimentarlo todos los días. Interesante ese punto. Y estamos viendo que Saulo no lo reconoció, así como dijeron cada uno de ustedes, porque Saulo solo tenía conocimiento, pero no tenía ninguna relación con Jesús, con Dios. Aquel celo tan fervoroso de querer hacer a la gente seguir a la ley, seguir la religión, pero perdió de vista lo más importante y es mantener la vista en el Salvador. Interesante este punto. Otro punto que quiero hacer es la pregunta, ¿qué le dijo Jesús a Saulo cuando se encontró con él? Porque Saulo le dijo,
¿y quién tú eres? ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? ¿Y por qué tú piensas que esas palabras, por qué Dios utilizó esas palabras para presentarse ante Saulo? ¿Qué ustedes piensan por qué utilizó esas palabras? A ver, ¿qué le dijo Jesús a Saulo? ¿Quién se recuerda? ¿Por qué me persigues? Ahora, pregunta que yo le hago. Gracias, Celeste. Bebé, Dime. Edwin. El primero le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Interesante la pregunta. Y la otra pregunta que le voy a hacer. ¿Saulo en su mente estaba persiguiendo a Jesús, sí o no? En la mente de Saulo, ¿él pensaba que le estaba siguiendo a Jesús? No. No. Él pensaba que estaba siguiendo a quiénes. A los traidores de Jesús. A los seguidores de Jesús. Acuérdense que Saulo no quería cuenta con Jesús porque él pensaba que él era otro falso más, según los líderes que le habían enseñado. Y ahora Saulo solo estaba persiguiendo a sus seguidores a los seguidores de Jesús. Y ahora se topa con que es Jesús, y le dice, Saulo, Saulo, déjate decir que estás siguiendo a mis seguidores, porque en quien en realidad está siguiendo es a mí, mis queridos hermanos. Y lo que yo le quiero decir con esto es que no importa quién te está siguiendo, quién te está atacando, quién te está haciendo sentir terrible, quien se está metiendo con nosotros, se mete con Jehová. A Jehová persigue. No nos preocupemos porque Jehová está al control de nuestras vidas. Y Jesús le dejó a Saulo claro ese mensaje. Saulo, Saulo, why are you chasing me? ¿Por qué me persigue a mí? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué tú piensas que Jesús le estaba diciendo esas palabras a Saulo? A ver, aquí vemos que fue Jesús mismo quien se revela ante Saulo. ¿Por qué ustedes piensan que estas palabras eran importantes? Why do you think this word that Jesus said to Paul was very important? ¿Qué quería dejar claro? Yes, Because he had to know that when he had to do work for him, because definitely we're going to do work for him, afterwards, for him to let him know, I'm with you. I am Jesus. I am who they told you that I am. Interesante ese punto. Sebi está hablando de que Jesús estaba dejándole claro quién era él, porque después Saulo iba a trabajar para él y tenía que saber quién era el que lo estaba llamando. ¿Alguien más tiene alguna opinión de por qué Jesús fue el que se presenta ante Saulo y utiliza estas palabras? ¿Qué ustedes piensan? ¿No han meditado profundizar en ese aspecto? Jesús conocía la buena intención de Saulo y sabía que él estaba equivocado, porque Saulo en sí no era que quería matar a los cristianos por gusto, sino porque él creía que eran las personas que estaban predicando una religión falsa y Dios le quiso poner en el camino verdadero. Me gustó eso. Me gustó eso, hermana Celeste. Y también tiene mucha validez, porque déjenme decirle que Saulo estaba haciendo sinceramente lo que él pensaba que era correcto. Sí. No dejaba de ser incorrecto. Y yo quiero que ustedes entiendan que no deja de ser correcto lo que hizo Saulo, porque estaba mal, pero en su mente él pensaba que estaba bien. Y muchas veces nuestras mentes nos hace pensar que nuestras acciones que están siendo dirigidas están bien, cuando en realidad son que estamos equivocados. Pero estamos mal cuando las queremos ver del punto de vista de nuestra opinión, y ahí es cuando nosotros tenemos que dejarle saber que no es lo que importa es nuestra opinión, sino lo que dice la palabra de Dios con eso que queremos hacer. La palabra de Dios, la prueba.
Si la respuesta es sí, lo hacemos. Si la palabra de Dios dice, eso no está bien, no se cuestiona, no se hace. ¿Me vas entendiendo? Pero cuando nosotros queremos poner nuestra opinión por encima de la palabra de Dios, es cuando nuestras acciones, por más buenas que parezcan ser, seguirán siendo equivocadas. Interesante ese punto. Es como, le voy a dar un ejemplo. Es como utilizar que es bueno que la iglesia esté llena de jóvenes, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Es bueno que la iglesia tenga muchos jóvenes. Queremos la iglesia que esté llena de jóvenes. Entonces me recuerdo un pastor que le cuenta que viene este otro ministro, se le acerca y le dice, pastor, yo tengo el secreto para que la iglesia se llene de jóvenes. Y viene el pastor y le dice, ok, pues yo quiero que mi iglesia se llene de jóvenes. Dime cuál es el secreto. Él dice, no te preocupes, la semana que viene te voy a traer la fórmula, el secreto para que la iglesia se te llene de jóvenes. Ok, pues te espero la próxima semana. Va la otra semana, va el ministro, visita al pastor de nuestra iglesia y le dice, aquí está el CD que tú tienes que ponerle, aquí está la música que le gusta a los jóvenes. Esta música te va a llenar la iglesia de jóvenes. Y viene el pastor y dice, oh, ok, ¿cuál es esa música? Oh, esto es rock cristiano, salsa cristiana, reggaetón cristiano. Espérate, ¿qué es esto? Entonces él decía, sí, porque esto es lo que les gusta a los jóvenes y esto la va a llenar. Y me da curiosidad cuando escuché ese sermón que viene el pastor le dice al ministro, mira, ¿me puede firmar la Biblia? Y él le dice, ¿por qué tú me estás pidiendo que me firme la Biblia? Y él viene y dice, porque el diablo nunca me la ha firmado. ¿Qué quiso decirle con eso, mis queridos hermanos? Que nosotros nunca tenemos que bajar nuestros principios para tratar de ganar cierto tipo de ventaja, aunque la intención era buena, pero si estamos requiriendo a métodos que no son aprobados por Dios, mis queridos hermanos, tenemos que rechazarlo. Eso no se discute, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es clara. Y es tiempo ya, mis queridos hermanos, como pueblo adventista, que nosotros nos pongamos en pie y le llamemos al pecado por su nombre. Y dejemos de estar poniéndole azuquita para que se sienta bien. Dios ha levantado una iglesia con un mensaje puro y recto. Y es tiempo ya de que nosotros estemos preparándonos, mis queridos hermanos, preparando a nuestra familia para el reino de los cielos. Y no podemos estar jugando con el diablo. Aunque nuestros celos digan que está bien, compáralo con lo que dice Jehová. Ok, sigamos moviéndolo. Interesante esto. Vemos que ahora está Jesús hablando con Saulo. Jesús le deja claro a Saulo, I am Jesus, yo soy Jesús. Aquel que mataron tus líderes, que te dijeron que estaba bien, yo soy Dios. Estoy delante de ti y te estoy llamando, mi querido hermano. Y le estás diciendo, estás perdiendo tu tiempo yendo en contra mía. Y lo más lindo es que Dios le está diciendo, I'm calling you. Yo te tengo un propósito más lindo del que te están utilizando a ti. Pero mientras Jesús está hablando con Saulo, los que iban con Saulo, que fueron testigos, ¿por qué no entendían lo que estaba sucediendo? A ver, ¿por qué no estaban entendiendo? Estaba allí Jesús delante de Saulo, pero los que andaban con Saulo no podían ver eso. ¿Qué pasó? Los que estaban allí, ¿vieron a Jesús, sí o no? No. Estaban aterrorizados. Estaban aterrorizados, pero ¿vieron a Jesús, sí o no? No. ¿Quién fue el que vio a Jesús? Saulo. Saulo, ok. Pero mira qué interesante esto. El único que vio a Jesús fue Saulo, pero los acompañantes oyeron la voz de Dios. La voz, sí. Alabado sea Dios. Ahí no hay duda, hubo una comunicación. Ellos no vieron con quién él estaba hablando, pero escucharon la voz. Dice, todo quedó transformado en una tremenda confusión. Había una luz que los dejó ciego a todos. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y lo que siguió les resultó ininteligible y misterioso. ¿De dónde habrá salido esa voz y esa luz? ¿Qué habrá sido eso? No entendemos. Y déjenme decirte que aunque ellos escucharon la palabra, no la entendieron. ¿Estamos de acuerdo? Ellos escucharon la conversación de Jesús con Saulo, pero no la entendieron.
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Pregunta que les hago, ¿por qué no entendieron? Porque el mensaje no era para ellos, el mensaje era directamente para Saulo. Alabado sea Dios. Muchas cosas, mis queridos hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios y leemos y leemos y leemos, mucha gente me dice, ay, no entiendo, cuidado, porque el mensaje es para nosotros, tenemos que entenderlo. Pero aquí cuando estaba Jesús hablando con Saulo, quien estaba persiguiendo a los cristianos era Saulo. Saulo fue el que se voluntarió. Dame esta gente que me sigan. Esta gente solo estaban siguiendo las órdenes de Saulo, pero no tenían el propósito o la misión de Saulo. Ellos solo estaban siguiendo ¿qué? Órdenes. Cuando Dios detiene a Saulo, es con Saulo el que está haciendo el negocio. Le dice, es a este el que tengo que tumbar. Es a este el que tengo que dejarle saber que se tiene que dejar de perseguirme. Perseguir a Jesús es perseguir a sus seguidores. Déjenme decir, si alguien te está persiguiendo a Jesús, mis queridos hermanos. Porque quien nos llamó a seguirlo fue Jesucristo a nosotros. Miren esto, esto se pone, dice, ¿cuál fue la diferencia entre la experiencia de Saulo y la de sus acompañantes? ¿La experiencia fue la misma o fue diferente? Fue diferente porque fue directamente a Pablo y él entendió automáticamente de que él estaba haciendo las cosas mal y que el diablo estaba dirigiendo. Él entendió que no había, él entendió el mensaje que Jesús le estaba dando. Interesante. ¿Alguien más piensa que la experiencia de Saulo y la de sus acompañantes en qué fue diferente? Les voy a hacer esto. Vamos a analizar en este aspecto. Los dos lo escucharon, ¿verdad? Los dos escucharon la voz. sí. Pero solo uno pudo ver a Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo uno pudo ver a Saulo. Saulo vio a Jesús. Los acompañantes no pudieron ver a Jesús. Entonces la pregunta que quiero hacerle, ¿por qué los acompañantes no pudieron ver a Jesús? Porque su corazón no se había humillado y dice la palabra de Dios que Pablo se humilló y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor, él estaba dispuesto, a pesar de que venía persiguiéndolo, a pesar de que había todo esto, Dios conocía el corazón de Pablo y sabía que en su corazón había un propósito para él. Otra pregunta que quiero hacerle, ¿podría el caso de Saulo ser el nuestro? De que tenga que Jesús mismo presentarse delante de nosotros y dejarnos saber que es a Jesús al que estamos persiguiendo con nuestros celos religiosos. ¿Podría ese ser el caso de nosotros hoy? Sí. O en esta iglesia no tenemos ese celo de preocuparnos, ¿verdad? Puede ser el mismo caso. Claro que sí. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, pero Saulo, que yacía postrado en tierra, entendió las palabras pronunciadas y vio claramente delante de él al Hijo de Dios. Una mirada a ese glorioso le bastó para imprimir su imagen para siempre en el alma del conmovido judío. La primera vez que se topaba Saulo con Jesús. ¿Le bastó cuánto mirarlo? Una vez. Una mirada fue más que suficiente para nunca más olvidar el rostro de Jesús. Y dice, las palabras de Jesús penetraron con fuerza arrolladora hasta su corazón. Jesús se confrontó con Saulo, déjenme decirle, y las palabras de Jesús fueron tan directas que comenzó a conmover el corazón de Saulo, como dijo el hermano Mateo, y dijo, una torrente de luz llenó las oscuras cámaras de su mente
revelándole su ignorancia y su error. Alabado sea Dios. Porque así como dijo la hermana Celeste, que bastante claro fue, Saulo solo estaba haciendo lo que él pensaba que era correcto, pero era incorrecto. Y Jesús, en el medio de la confrontación, dice, le reveló su ignorancia, su error, mis queridos hermanos. Y yo alabo y glorifico a Dios, porque cuando Dios te muestra, te revela que estás actuando ignorantemente, que estás actuando en error, porque estás siguiendo a los demás líderes, o a lo que diga el pastor, o lo que diga fulano y sultano, y te desviaste de lo que Dios dice, Dios te muestra en su palabra que estás andando por el camino equivocado. Y la única razón por la cual Dios te muestra eso no es para decirte, ay, a la verdad que estás mal, te vas a perder. No, Dios te muestra para enseñarte que hay un camino mejor, y es el de la verdad, es el de la vida, y es el que tienes que seguir, y es a seguir a Jesucristo, mi querido hermano. Vuelve Dios a enfocar la mirada, la vida de Saulo. Y en este encuentro, mi querido hermano, Saulo se está teniendo un encuentro con Jesús, y delante de Jesús se da cuenta que es un pecador. Delante de Jesús se da cuenta que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. Toda la vida cristiana que había llevado al pie de la letra la vivió mal, mis queridos hermanos. Se dio cuenta delante de Jesús que necesitaba a un Salvador. Tantos años en la iglesia y nunca se había dado de cuenta de eso, porque pensaba que quien lo podría salvar era la ley. Y ahora Saulo delante de Jesús se dio cuenta que la ley lo único que hacía era condenarlo, y que Jesús vino a ¿qué? A liberarlo, mis queridos hermanos. Increíble, tantos años dentro de la iglesia y Saulo andaba perdido, pero Dios tenía un plan para salvarlo. Y tantos años que tú y yo llevamos en la iglesia y tal vez estamos perdidos, pero en esta tarde Dios quiere que yo te recuerde que Dios tiene un plan para salvarte, mi querido hermano. Dios quiere darte otra oportunidad. Dios quiere utilizarte a ti para hacer grandes cosas, mis queridos hermanos. Y entre ellas es para salvar a tus hijos, para salvar a tu esposa, para salvar a tu esposo, para salvar a tus compañeros. Dios quiere que alcance a muchas personas, mis queridos hermanos. Dios quiere utilizarte y es a ti, mis queridos hermanos. La pregunta está, dura cosa es dar cosas con el aguijón. Dejemos de pelear en contra de Dios y unámonos a Él. Es tiempo ya de como iglesia aprendamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad, pero permaneciendo unidos en su palabra, mis queridos hermanos. En la palabra de Dios que nos da libertad. ¡Wow! Mira, me pone mejor. Dice, ¿de qué se dio cuenta Saulo mientras miraba a Jesús? ¿Qué dice la sierva de Dios que se dio cuenta? Él era un pecador. Era un pecador. Ahora, ¿y cómo es que tú piensas que Saulo, siendo un líder de ahora de Senadril, tantos años en la iglesia, siendo un celo fervoroso, haciendo las cosas al pie de la letra, y se da cuenta que toda su vida la vivió mal? ¿Cómo tú piensas que ahora él se sentiría? ¿Cómo tú piensas que él se sentiría hoy? Él se sintió culpable y sintió el deseo de arrepentirse. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo tú te hubieses sentido si después de tantos años en la iglesia, no sé, cada quien ponga sus números, cuántos años lleva en la iglesia, y hoy te dieras cuenta que te topas con Jesucristo y no sabes ni quién es Jesús? Y te dieras cuenta que delante de Jesucristo todo lo que has hecho lo has hecho mal. ¿Cómo te sentirías? ¿Te enojarías? ¿Te pondrías triste? ¿Sabes? Claro, uno se siente triste, se siente adolorido,
Bueno, de muchas maneras, porque en verdad él creyendo que estaba haciendo lo bueno, creyendo que estaba haciendo lo bueno, era haciendo lo malo, y ahí fue cuando él reconoció su condición. Interesante. Ahora, ¿pensamos nosotros hoy que esa podría ser nuestra condición? ¿Ustedes piensan que habemos muchos dentro de la iglesia que estamos teniendo esos mismos síntomas, esa misma forma de actuar que hacía Saulo? Claro que sí. Hermano Mateo. Edwin, el problema está en que nosotros no hemos comprendido todavía, ni lo comprendieron el pueblo de Dios del antaño, ni lo comprendió no los fariseos, ni los fariseos, ni lo comprendió Pablo. Es que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios tal y como está escrita. Amén. Porque el plan de redención anunciaba todo esto lo anunciaba el plan de redención. Cómo Cristo iba a morir, cómo iba a ser azotado, cómo iba a hacer, cómo las doctrinas, cómo iba a enseñar, cómo iba a sanar, todo está. Lo que pasa es que el orgullo del hombre, del ser humano, a veces quiere pasar sobre el poder de Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en la iglesia también. No hemos estudiado, no estudiamos, no escudriñamos el espíritu de profecía, no escudriñamos la palabra de Dios, no escudriñamos el espíritu de profecía y no entendemos en qué tiempo estamos viviendo y cuál es la razón por cual Dios quiere llamarnos a hacer un trabajo. Y no solo eso, hermano Mateo, gracias. También cometemos el error de tras que no estudiamos, no escudriñamos, nos dejamos llevar por lo que diga el predicador, sin confirmar que eso que dijo el predicador en realidad es un así dice Jehová. Así está escrito. Y ahí caemos en ese error tan grave que estamos haciendo. Muy buen punto, hermano Mateo. Y dado a ese punto, quiero hacerle esta pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cómo saber si nuestras acciones son dirigidas por Dios o por Satanás? ¿Cómo tú, estando en esa tragedia, en ese celo fervoroso, haciendo las cosas porque en tu mente todo está bien, cómo podemos hoy aconsejar a nuestros amigos oyentes que lo que estamos haciendo está siendo dirigido por Dios? ¿O cómo saber si lo que estamos haciendo está siendo dirigido por Satanás? Sebi. Edwin, the Bible says, by his fruits you shall know if it's by God, because obviously we saw that Saul, when he was doing it on his own, his fruits was persecution. When the fruit was good, he was the one that was being persecuted. So by the fruits, we will know if we're doing God's will or not. Gracias, Sebi. Sebi está mencionando que la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Los frutos de Saulo a veces lo estaban llevando a perseguir, sabemos que estaba mal, pero cuando cambió sus frutos, entonces vemos que estaba bien. Hermano Mateo, ¿veo su mano? Edwin, vuelve y repíteme la pregunta. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestras acciones son dirigidas por Dios o por Satanás? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y permitimos que Dios obre a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien. Wow, sea Dios. ¿Alguien más tiene algún consejo? Mira, estoy contestando esta pregunta porque los hermanos están escribiendo y quiero que ustedes sean partícipes de contestar la pregunta. ¿Cómo saber si nuestras acciones son dirigidas por Dios o por el enemigo? A ver, ¿alguien más tiene algo? Isaías 8:20. ¿Repite? Isaías 8:20. ¿A la ley el testimonio es ese? Sí. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ven, ahí está bien. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta si lo que hacemos está correcto o si no es dirigido por él. Solamente la Biblia es que nos puede enseñar a nosotros o darnos la respuesta correcta de lo que hacemos. Me ha gustado cada una de sus respuestas. Ahora voy a cambiar un poquito la pregunta, aunque va a ser similar.
Porque eso es como nosotros nos damos cuenta si el hermano Edwin está por los caminos buenos o está en los caminos equivocados. Ahora, ¿cómo tú personalmente, escúcheme en esta pregunta, cómo tú personalmente te puedes dar cuenta de que si tus acciones están siendo dirigidas por Dios o no? Porque es fácil para nosotros mencionar todo eso cuando estamos mirando las acciones de otras personas. Ahora, nosotros como cristianos debiéramos autoanalizarnos todos los días. Todos los días. Mira, si hay algo que yo hago, después que yo termino el video y lo posteo durante la semana, yo vuelvo y me escucho para asegurarme si yo me mantuve bajo lo así dice Jehová, o si tengo que rectificar algo o no. Vuelvo y escucho y me analizo todo lo que dije. Pero ¿cómo ustedes pueden aconsejar a alguien que hace las cosas y en esta tarde está escuchando este programa y dice, ¿cómo yo puedo autoanalizarme y estar seguro que todo lo que yo estoy siendo está siendo dirigido por Dios o por el enemigo? ¿Cómo ustedes podrían darle un consejo a alguien que quiere autoevaluarse y estar seguro que está siendo dirigido por Dios? A ver. Edwin, yo misma. Misma, dígame. Ok, aquí la clave está en que Saulo se encontró con Jesús y nosotros tenemos que encontrarnos con Jesús cada mañana. Cada mañana, para que los planes que estaba llevando Saulo eran sus planes, eran los planes de la iglesia, eran los planes que le habían enseñado a llevar. Sin embargo, el éxito de él fue cuando él le dijo al Señor, aquí estoy, dime qué tú quieres que yo haga. Nosotros somos los siervos de Dios. No es Dios nuestro siervo. Nosotros tenemos que decirle a Dios cada mañana, dime qué tú quieres que yo haga. Entonces ya no son mis planes, ya no es mi opinión, ya no es lo que yo creo, ya no es lo que la iglesia dice y yo no confirmo, como dijo el hermano anterior. Ya ahora es así dice Jehová, y vivo en obediencia a los planes de Dios. Ese es el éxito del cristiano. Alabado sea Dios. ¿Alguien más tiene algún otro consejo para que podamos autoevaluarnos y saber si nuestras acciones están siendo dirigidas por Dios o no? ¿Algún otro consejo? Edwin, como había mencionado ya Celeste, yo sí, otra vez, yo digo que el estudio diario, como único nosotros vamos a adelantar y saber si estamos en el camino correcto, es nuestro estudio diario. Y no solo, o sea, tenemos estos estudios, pero en grupo, pero también individual. Es un tiempo que tenemos que estar absorbiendo todo y eso nos va a ayudar a estar dirigiéndonos en el camino que debemos de estar. Amén. ¿Algún otro consejo que alguien quiera compartir en cómo nosotros podemos autoevaluar nuestras acciones y saber si están siendo dirigidas por Dios o el enemigo? Mano Luis. Bueno, Edwin, yo creo que lo primero que tenemos que hacer así cada mañana, claro que sí, es buscar a Dios en oración, pero también negarnos a nosotros mismos, porque siempre nuestros pensamientos, nuestros planes siempre están equivocados. Si lo dejamos que Dios guíe nuestros planes, entonces vamos a tener éxito en el plan que tiene Dios con nosotros. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, en cómo nos comportamos día a día, ¿sabe? Afuera en la calle, ¿sabe? Nuestro ejemplo, que habla por sí mismo. Buen punto. Ese también es sumamente importante, que nuestras acciones, qué ejemplo está dando. Buen punto, Pito Edwin. Sebi, do you have a comment? I was just going to say also, it's also good to have conversation with the Lord many times a day in prayer. Because, I mean, let's face it, we know ourselves. You know when you're doing something good and when you're not. You know when you're answering good and when you're not. You know what goes in your mind. So the relationship with the Lord, you know, in prayer, many times a day, it would help to know that we are in the right way.
Algo que Sebi señaló que es sumamente importante y quiero saber que mi oyentes de habla hispana también pueden entenderles que ella dice que nosotros sabemos muchas veces las acciones que estamos haciendo si están buenas o malas. Sabemos si nuestros pensamientos son buenos o malos y tenemos que ser honestos también en realidad con nosotros mismos. ¿Alguien más tiene algún otro consejo que quieran dar de cómo nosotros saber si nuestras acciones están siendo dirigidas por Dios o el enemigo? Edwin, yo creo que es importante también cuando nosotros vemos otra persona que cae o peca, ¿cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo como un pecador que necesita de Cristo y ponemos nuestra parte para llevar a los pies de Jesús de nuevo, o lo estamos viendo con condenación. ¿Cómo es posible que esta persona caiga tan bajo y haga esto? Si nosotros pensamos de una manera u otra, creo que es un buen indicador de dónde está nuestra relación con Cristo. Bien, todo eso. ¿Alguien más tiene algún comentario en cómo nuestras acciones son dirigidas por Dios o el enemigo? Yo quiero dejarle, hermana Celeste, ¿tiene algún comentario? Bueno, para mí la única forma de yo saber si nuestras acciones están de acuerdo a la voluntad de Dios es confrontando las Sagradas Escrituras, porque ellas nos dan la respuesta que segura. Lo que ellas dicen, esa es la palabra de Dios, esa es la verdad. Creo que no hay otra forma, porque los consejos, como usted dice, puede ser que aquella persona esté equivocada y me dé entonces una mala orientación, pero la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Buen punto también. Muchas gracias. Miren lo que dice la sierva de Dios. Ella dice, Saulo vio que mientras se imaginaba que era muy celoso en su servicio a Dios al perseguir a los seguidores de Cristo, en realidad estaba haciendo la obra de Satanás. Cuando se puso a analizar sus acciones y las puso a ver de un punto de vista de cómo él se sentiría en el otro lado, se dio cuenta, dice la sierva de Dios, que sus obras las estaba haciendo para Satanás. Y nosotros, déjenme decirles, mis queridos hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras obras, a quién estamos sirviendo. Tenemos que analizar ese aspecto sumamente importante, que todos los días, cada cosa que nosotros hablamos, cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo actuamos, cómo el ejemplo que damos, todo lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que darnos cuenta a quién estamos sirviendo con nuestras obras. Mira lo que dice también la sierva, dice, vio su insensatez de depositar su fe en las seguridades dadas por los sacerdotes y gobernantes, cuyos cargos sagrados habían ejercido una gran influencia sobre su mente y lo habían inducido a creer que la historia de la resurrección era un invento altero de los discípulos de Jesús. Y aquí vemos el segundo error que cometió Saulo, y era que se dejaba llevar por lo que dijeran los líderes, los gobernantes, y no por lo que dijera Jehová. Y muchas veces, muchos hermanos con muy buenas intenciones hacen ciertas cosas que afectan el funcionamiento de la iglesia porque se dejan llevar por lo que dicen los líderes y los gobernantes, aunque lo que dicen los líderes y los gobernantes van en contra de lo que ha establecido Jehová. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, mis queridos hermanos. Ese principio tiene que estar claro. Que nosotros primero a quien servimos y hacemos todo lo que hacemos es agradar a Jehová. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Jehová para nosotros. Y a esa voluntad someternos. Otro aspecto dice, ahora que Cristo se había manifestado a Saulo, el sermón de Esteban surgió con fuerza en su mente. Mira qué cosa. Aquella muerte que él atropelló y no la afectó, ahora comenzó a hacer sentido por la razón por la cual murió Esteban. Dice, esas palabras que los sacerdotes habían clasificado como blasfemia, ahora le parecían la pura verdad. Alabado sea Dios. El mensaje de Dios estaba penetrando y abriendo la mente de
Pablo para hacerle entender esas grandes verdades. Y dice, y en ese momento, cuando se produjo esa maravillosa iluminación, su mente trabajó con notable rapidez. Al recapitular la historia profética, vio que el rechazamiento de Jesús por parte de los judíos, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, habían sido predichas por los profetas y constituían pruebas de que era el prometido Mesías. Todo lo que él había leído de la palabra de Dios, ahora todo encajaba, todas las profecías se revelaban ante Jesús. Y él decía, no lo puedo creer. ¿Cómo es que yo no pude percibir esto, el conocimiento que tenía, pero que no le había dado validez? Y dijo, y recortó las palabras de Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y se dio cuenta que ese santo en el momento de morir había contemplado el reino de gloria. Alabado sea Dios. Un privilegio que tuvo Esteban y un privilegio que tú y yo pudiéramos tener, mis queridos hermanos. Los ojos de Saulo fueron abiertos, mis queridos hermanos. Hoy es el tiempo de permitirle a Jehová que abra nuestros ojos. No a lo que nosotros queramos entender o queramos hacer, sino que la voluntad de Dios pueda ser esencial en nuestras vidas. Wow, mis queridos hermanos, se me fue el tiempo, no lo puedo creer. Apenas me quedé en la introducción de este capítulo. Maravilloso, estoy muy contento por lo que hemos cubierto. Normalmente si yo no termino un capítulo, lo dejo de asignación, pero pienso que este capítulo no lo puedo dejar. Hay muchas cosas que podemos aprender y todavía no he podido contestar a la luz de la palabra de Dios, que aún estando en la iglesia, tenemos que ser convertidos. Esa parte tengo que desarrollarla y eso lo voy a hacer al final de este capítulo. Entonces, si quieres saber, mis queridos hermanos, si tú estando en la iglesia, dando tus diezmos, dando tus ofrendas, cantando, ministrando, predicando, todavía no has sido convertido por Dios, te quiero invitar la próxima semana. No vamos a concluir ese tema sin que usted se pueda dar cuenta si tú has sido convertido o no por Dios. Si quieres saber la respuesta a esa pregunta, te quiero invitar para que le demos la continuación a la conversión de Saulo, segunda parte. Pero antes de culminar, quiero saber dentro de lo que ya hemos hablado, dentro de lo que ya hemos cubierto, si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario, quisiera darle este espacio. Hermano Mateo. Yo quisiera, hay un texto, dice Jesús hablándole a los discípulos y al pueblo, dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no puedo entrar al cielo con los méritos de usted, con los méritos de ninguno de los hermanos que estamos aquí. Es una relación personal, personal relation with Jesus. Amén. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Seven? Edwin, I love the fact that even though he didn't understand when somebody was talking, when Stephen was talking about Jesus, even though he didn't understand it, I loved that when he heard the voice of Jesus, everything came back in his mind and knew that everything was right. That what Stephen was saying, it was the truth. I love that when we tell somebody something about the Lord, even though they don't pay attention, when the time comes that the Lord touches their heart, our words will go back to their mind and say, yes, they were right. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Sebi acaba de mencionar algo maravilloso. I didn't even think about it. Yo ni lo pensé y alabo a Dios porque lo traíste y es sumamente importante. Cuando Esteban estuvo predicando en el juicio último que le hicieron antes de matarlo, Saulo estuvo allí, escuchó las palabras, pero no las entendió. No las comprendió. Rechazó palabras que no entendía y le dio la muerte a Esteban. Pero en el momento que se encontró con Jesús,
todas las palabras que Esteban les predicó comenzaron a hacer sentido en sus vidas. Y se ve que acaba de mencionar un detalle sumamente importante, que muchas veces no debemos desanimarnos cuando nosotros le predicamos a las personas, damos estudios y parece que ellos no entienden o le da igual. Y no de esto, porque cuando cada persona se tope con Jesús, cada estudio que hemos dado, cada palabra que hemos compartido, comenzará a hacer sentido en la vida de ese ser humano, al punto tal, y oro para que eso pueda ser una realidad, que esas palabras van a transformar la vida de esas personas y esas personas aceptarán a Jesucristo. Animo a cada uno de ustedes a mantenerse firmes, aunque pareciera que las palabras van vacías, mis queridos hermanos, no se preocupen, el Señor hará que esas palabras den frutos para su gloria y su honra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer antes de que oremos y terminemos con este maravilloso estudio? ¿Alguien más tiene algún comentario? Edwin es Lourdes. Cuando yo oigo la historia, es interesante y es bonito oír que la historia tuvo un final feliz para Saulo, ¿verdad? Pero qué triste es saber que muchas veces el Señor hace esa misma revelación a muchos de nosotros y nosotros, la historia no termina igual, porque tenemos ese egoísmo y no tenemos esa relación con Dios, que es lo que hace como el summary de todo lo que se ha dicho. Él terminó y escuchó la voz de Dios y pudo entender todo. Pero qué pena es cuando a veces nosotros no tenemos ese corazón sincero y no podemos identificar que Dios es que no habla. Lourdes, muchas gracias por esa aportación, porque es muy válida. Y quiero aprovechar utilizando esto para dejarte saber que hoy Dios desea que la oportunidad que le dio a Saulo pueda ser la nuestra. Y que podamos permitir que esas palabras de Saulo, que transformó su vida y le dio una oportunidad, pueda ser una realidad para nosotros. No desistamos de escuchar la palabra de Dios. Dios quiere darte una segunda oportunidad. Me gusta ese coro que tenemos en la iglesia, Second Chance. Dios quiere darnos una segunda oportunidad. Y es por eso que hoy, a través de este tema, se está encontrando contigo y conmigo, diciéndote qué es eso que estás viviendo, que dice que me conoces, que eres mi seguidor, pero cuando estás frente a mí no me reconoces. Ojalá que de ahora en adelante nosotros podamos tener una relación genuina con Dios. Mis queridos hermanos, les prometo, la semana que viene este tema estamos en la introducción y es sumamente vital que lo estudiemos, lo comprendamos y sepamos cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas espirituales. Quiero nuevamente extenderle la invitación a cada uno de ustedes y ahora para culminar con este programa quiero que inclinemos nuestros rostros allí donde estemos y oremos. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu bendito y glorioso nombre. Wow, Padre, gracias te damos porque yo personalmente he sentido tu presencia guiando este estudio, bendiciéndonos de una manera fructífera en mi vida personal. Y así como yo he sentido que me has estado bendiciendo con este programa, deseo y oro para que cada persona que se ha conectado y a los que vamos a compartirles este video puedan ser bendecidos a través de ellos. Ojalá, Padre, que tú puedas seguir amonestando a más personas conectarse, pero para que se conecten contigo, Padre, con tu palabra, y que sea tu palabra a que nos dé una segunda oportunidad y nos transforme. Guíanos hoy, Padre, ahora que comenzamos una semana más, que podamos comenzar esta semana siendo dirigidos por ti. Todo esto te lo suplico, te lo agradezco y te agradezco por las personas que hemos estado orando y te has manifestado poderosamente con ellos, como lo ha hecho con Efraín y Mima. Y ojalá que cada semana por estas personas que estamos orando podamos escuchar testimonio de que tu Padre te has manifestado en medio nuestro. Bendícenos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Mis queridos hermanos, con esto
hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.